Muy buenas noches, continuamos aquí en Noticias Caracol en las conversaciones de país, hablando con expertos, con analistas de los grandes retos que deberá asumir el próximo presidente de la República, el que vamos a escoger los colombianos el próximo domingo. Ayer hablábamos de economía, hoy vamos a hablar de otro tema fundamental, el de la seguridad. Nos acompaña el exministro de la Defensa, Gabriel Silva. Exministro, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, tengo aquí el menú que tiene dos partes claves: la seguridad ciudadana, que es el gran dolor de cabeza para millones de personas, y otro que también es un gran dolor de cabeza para millones de colombianos, y es el tema de la seguridad territorial. Arranquemos con la seguridad territorial. ¿Cómo recibe el próximo presidente la situación de orden público en el país? La situación de orden público, Juan Roberto, yo la llamaría crítica. Voy a usar algunos indicadores. Sí, para afirmarlo. El 30% del territorio nacional no tiene presencia permanente y activa del Estado colombiano. El 30% del territorio colombiano. Sí. Y sobre todo las partes más sensibles, las fronteras colombianas, están tomadas. ¿Por quiénes? Están tomadas por las guerrillas, por las organizaciones criminales, por el narcotráfico y por las bandas. Y obviamente con conexiones internacionales. Pero si usted mira, usted tiene Perijá, todo el norte de Santander, baja hacia Arauca, en el sur tiene Putumayo, Nariño, Tumaco, todo el Chocó, más la frontera con Panamá. Cauca. Entonces tenemos un país que realmente está dividido, una zona realmente donde el Estado no hace presencia y una zona donde el Estado más o menos sobrevive, pero esa zona se está volviendo cada vez más grande. Y al no haber esa presencia del Estado, como usted lo menciona, exministro Gabriel Silva, ¿cuál es el gran reto? ¿Qué debe asumir el próximo presidente en ese aspecto puntual? Bueno, yo estoy convencido que tiene que cambiar la doctrina vigente en materia de seguridad nacional y seguridad territorial. ¿Y esa cuál es? Hoy en día llega la fuerza pública, hace operaciones, muchas de ellas eficaces, dan de baja a un guerrillero como el señor que mataron, Mayibú, que era comandante, que había sucedido a un señor que habían matado hace 4 meses. No. Entonces, esa estrategia de ir por lo que se llaman los objetivos de alto valor, o sea, buscar individualidades para por esa vía acabar el crimen organizado, se agotó, porque son reemplazables. Hay que hacer un trabajo muchísimo más profundo de presencia permanente, sobre todo de inteligencia, y desentrabar los hilos del negocio. Los hilos del negocio siguen intactos. El del narcotráfico, ¿no? El del narcotráfico y el de las rentas ilegales del oro, de las tierras, de los bosques, de la exportación ilegal de maderas, de minerales. Todo esto está sin una verdadera política de control integral. No hay una política de control integral. Estamos dedicados a dar de baja a objetivos de alto valor que realmente no destruyen las organizaciones, ni siquiera las paralizan. No, son fácilmente reemplazables. O sea, ya no vale la pena los Cano, los Reyes, los Jojoy, sino ahí es que darle a las estructuras, si le entiendo. Darle a las estructuras y ir ante todo a la forma en que se distribuyen y se apropian esas rentas ilegales. Buena parte de ese descontrol territorial, dicen los expertos, doctor Gabriel Silva, se debe, entre otras cosas, al narcotráfico. Pues hay otros fenómenos, como usted mencionaba. Pero, ¿qué hacemos cuando usted tiene 143.000 hectáreas, según las cifras de la ONU en el año 2020, sembradas con coca? Menos que en el 2019, que había más, pero ahora, con menos matas de coca, se produce más cocaína. Allí también hay que hacer un replanteamiento que empezó como un buen experimento con el proceso de paz. Sí. Y es que la persecución al campesino cultivador nunca funciona. El campesino cultivador le fumigan su parcela, la intervienen. Un mes después, financiado por las organizaciones criminales, resulta que está otra vez cultivando. Entonces, realmente el problema es cómo proteger a esa comunidad, darles los medios de vida, la sustitución voluntaria. Eso ha funcionado realmente bien. Claro, la sustitución voluntaria a cambio de productos que no se pueden vender no funciona. Claro. Pero hay que subsidiar por un periodo de tiempo consistente, 5 a 10 años, esa transición. Si la gente recibe esos subsidios, hoy en día Colombia ya sabe hacer subsidios. Realmente el apoyo a las comunidades que están involucradas en el negocio de la coca, porque no tienen opción y además son obligadas, la mayoría de ellas, necesita un tratamiento diferente. Hay que aumentar el pie de fuerza. Hablo de las fuerzas militares, puntualmente. ¿Hay que hacerlo, doctor Gabriel? Yo creo que el ejército colombiano
debería tener una presencia quizás del doble de tamaño. Del doble. Pero ¿y la plata para conseguir ese doble de fuerza pública? ¿Qué hacemos? Yo creo que eso se necesita, como se hizo en la época más álgida, y es que se haga un sacrificio con unos bonos de seguridad. ¿Un impuesto de guerra? Un impuesto de guerra, que no sea de guerra, sino un impuesto de paz. Porque no solo es para que los soldados de Colombia tengan control territorial suficiente, sino también para que puedan ser actores de la presencia del Estado. Y eso, dicen los expertos, debería ir sumado a la implementación del acuerdo de paz en su totalidad. Parte de las tragedias de estos últimos 4 años es que las personas que pudieran haber sido los mejores aliados, que eran fácilmente los que hubieran ayudado a controlar los territorios, que eran los desmovilizados de las FARC, se les siguió considerando como enemigos. Y eso, se perdió mucha inteligencia, se perdió mucho apoyo posible y potencial a la fuerza pública y a la inteligencia y a la capacidad de presencia del Estado. Se despreció a esos desmovilizados y hemos perdido un recurso muy importante que se puede recuperar. Estos últimos minutos, doctor Gabriel Silva, para hablar del otro gran dolor de cabeza, eso en el campo, ahora en las ciudades. El hurto a personas, el hurto a vehículos, el hurto a motos, el hurto a residencias, disparado en todo el país. Cuando se les pregunta a los colombianos en todas las encuestas, dicen, el tema es que nos sentimos inseguros. ¿Qué hacemos con la seguridad ciudadana? El otro gran desafío, claro, del próximo presidente, sumado a esa misión que tienen los alcaldes. Bueno, en primer lugar, la policía debe concentrarse en recuperar la confianza de la ciudadanía e involucrarla. El problema es que hay una ruptura entre la policía y la ciudadanía. ¿Y eso por qué? Primero, porque hubo acciones contra los derechos humanos, contra la vida, contra los ciudadanos que generaron una impresión muy negativa. También porque hay unos elementos de corrupción en el comportamiento de algunos elementos o algunos miembros de la policía que es necesario erradicar. Y finalmente porque entran con una actitud de casi que invasores de los barrios. No tienen una presencia permanente ni una empatía y relación con sus comunidades. Frente a eso, ¿qué hacer frente a una AMPA desbordada, doctor Gabriel? Nos falta muchísima inteligencia en las ciudades, muchísimo uso de la tecnología. Hay tecnologías nuevas que nos permiten casi que predecir los lugares, las horas, los momentos y de dónde provienen los ataques del crimen organizado en las ciudades. Eso está ya y se utiliza en otras partes y está ya desarrollado. Hay que volvernos muchísimo más tecnológicos, muchísimo más inteligentes en el sentido de la acción y en el sentido de la información. Sobre los dos candidatos que quedan en contienda y que van a disputarse la presidencia el próximo domingo, doctor Gabriel, ¿les ha escuchado propuestas concretas a los dos sobre estos dos temas? Hay una cosa que me alienta de los dos y es que van a respetar los acuerdos de paz y que van a buscar la posibilidad de nuevas negociaciones de paz con el ELN. Eso está muy bien, pero ya en materia de política de seguridad nacional o de política de seguridad ciudadana, la verdad es que los veo muy pobres a ambos. Para el tema, vuelvo al de la seguridad ciudadana, doctor Gabriel, ¿habría que establecer algún tipo de contribución adicional de los colombianos para aumentar el pie de fuerza, el número de policías para enfrentar el AMPA en los centros urbanos? Así como digo que el ejército es necesario duplicarlo, la policía necesita una duplicación igual. Y creo que los recursos podrían salir si realmente logramos, primero, una mayor contribución de la ciudadanía, pero ante todo, una cantidad de ahorros que se podrían hacer en la operación del aparato de seguridad. ¿Así cortando qué, por ejemplo? No, hay una cantidad de gastos que son asociados a la administración del aparato de seguridad que se podrían sustituir. Pues doctor Gabriel Silva, como siempre un gusto escucharlo, acoger sus observaciones y puntos de vista de un tema, repito, que nos atañe a todos los colombianos, el de la seguridad. Muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol. Juan Roberto, muchísimas gracias por la oportunidad. El exministro de Defensa, Gabriel Silva. Seguimos aquí en las conversaciones de país a 4 días de las elecciones presidenciales.